Continuamos esta noche en Minuto 1, nos metemos ya con la polémica que se da en torno al juez de casación, Cabral, que ha sido removido de la subrogancia que tenía desde hace 4 años en la Cámara de Casación. El doctor Cabral hoy habló en estos términos. Hoy he presentado una demanda de nulidad e inconstitucionalidad de la decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura, pidiendo una medida cautelar para ser repuesto en mi función. La decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura no tiene sustento legal, la ley no autoriza la remoción, el desplazamiento, poner cese a un juez subrogante que ha sido designado o a un plazo o a una condición. En mi caso, yo fui designado a la condición de que la vacante que estoy cubriendo sea cubierta por un titular, lo cual implica que el concurso se complete y se permita los candidatos para obtener el acuerdo correspondiente del Senado. Y también hoy habló la presidenta de la Cámara de Casación Nacional, la doctora María Laura Garrigós de Rébori, sobre este tema, y decía lo siguiente. El Consejo de la Magistratura no removió al doctor Cabral. El Consejo de la Magistratura cubrió las vacantes producidas en la Cámara de Casación a pedido de la Cámara de Casación Federal, porque tampoco es cierto que Luis Cabral se haya quedado sin ser juez, ni mucho menos. Él volvió a su tribunal oral criminal número 9, que es su cargo titular. Él se desempeñaba de esa forma, como un juez interino. Hacía 4 años. Pero la semana pasada salió la ley de subrogancias nueva, que dice que cuando se da esta situación de vacancia en un puesto por más de 60 días, no lo puede cubrir la Cámara como se cubría hasta entonces, lo tiene que cubrir el Consejo de la Magistratura. Y lo cubre con jueces de la misma Cámara, de la misma competencia, y del mismo rango, o con jueces que hayan tenido acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura, en lugar de cubrirlo con jueces de la misma Cámara y recargar las tareas de la Casación Federal, que de por sí está muy recargada de tareas, claro, buscó aportes de gente nueva que venga a trabajar y que tienen acuerdo del Senado. Bueno, muy bien, nos metemos ya en la polémica abierta por este tema y hay una convocatoria incluso por parte de los magistrados. Está el diputado nacional del Frente Renovador, Adrián Pérez, está el diputado de la ciudad por el PRO, Héctor Huichi, y está el doctor Jorge Aguat, que es fiscal. Doctor, usted justamente había hecho algunos años atrás un pedido sobre el tema de Cabral, ¿no? Sí, claro, yo cuando se lo designa a Cabral, impugné esa designación sobre la base de que se había violado el artículo 31 de la ley vigente, la de 26.371, que establecía claramente un sistema de sorteos entre los propios jueces de distintas cámaras. Y además en esa ley un orden de prelación, no solamente que debía sortearse, sino también que en el marco de esos sorteos había que respetar el orden en que estaban establecidas en la propia norma las cámaras de las cuales se podía hacer la desinsaculación. Esa norma tampoco fue observada de ninguna de las dos formas, ni en lo que hace el sorteo, ni tampoco en el orden de prelación. Es decir, Cabral pertenece a un tribunal oral en lo criminal que figura en ese orden en cuarto lugar. Es decir, hay un vicio de origen que nunca fue purgado. Esto es lo que yo siempre señalé en el caso de Cabral. ¿Era irregular entonces la designación de Cabral? Era irregular la designación de Cabral ab inicio. Nunca, por lo menos en lo que a mí respecta, nunca, y además con cierto consenso, nunca fue legal la designación de Cabral. Que además, como decía la doctora Garrigós de Rébori, era un juez subrogante, no era un juez de ahí, de esa, un juez ¿no? subrogante que incluso la acordada de la Cámara de Casación, cuando me rechazan la impugnación, establece que iba a ser subrogante, por eso él habla de la condición y no de los plazos. Establece que hasta tanto se ponga en funcionamiento mecanismos institucionales. Este es el mecanismo institucional. Lo que incluso llama la atención, que él participa en la deliberación y vota en una cuestión donde él es parte de la deliberación. Claro, él pide la subrogancia.
Lo que dice la doctora Garrigó Claro, de Rémori. él pide en el propio Consejo de la Magistratura la prolongación de su subrogación y en verdad, de algún modo no deja de estar reñido con ciertos principios morales en lo que hace a que él como, digamos, se convierte en juez y parte de sus propios intereses. Diputado Adrián Pérez. Sí, yo lo pondría esto en un contexto, porque si no, no se entiende, que tiene que ver con la causa o la causa sobre el memorándum. Iba a haber un pronunciamiento en estos días respecto de esa causa sobre la constitucionalidad o no del memorándum. De entendimiento con Irán. El entendimiento, sí, el memorándum de entendimiento con Irán. Y por lo tanto Cabral tenía una posición fijada respecto de la inconstitucionalidad de ese memorándum de entendimiento con Irán. Y esto fue lo que motoriza esta decisión del gobierno. O sea, en realidad es todo lo mismo, no es el planteo que hace el doctor respecto de su designación, ni mucho menos, sino la necesidad de correr a un juez que iba a fallar en contra de los intereses del gobierno. Tiene que ver con una lógica propia de este gobierno, podríamos tomar un montón de casos, pero ese es el motivo central. Es cierto que el gobierno, y digo el gobierno, ha tenido como lógica mantener vacancias. Es decir, el gobierno ha tenido todo como para cubrir vacancias, por los mecanismos legales, designar a los jueces para cubrir esas vacancias, no lo hizo. Voy a poner un ejemplo, en la justicia federal hay 61 jueces subrogantes, yo podría decir que 1 cada 5 jueces es subrogante. ¿Por qué mantiene jueces subrogantes? Porque los jueces subrogantes tienen una situación de debilidad que no tiene un juez efectivo. Y esta situación de debilidad es la que, de alguna forma, el gobierno pretende sostener. ¿Qué es lo que piensa? Que un juez subrogante es más fácil de que ocurran este tipo de cosas. Que en algún momento el gobierno pueda avanzar sobre ese juez y en el caso de un juez designado, el procedimiento de remoción es un procedimiento más complejo, que requiere una mayoría agravada, que requiere los 2/3, etc. Entonces, el problema acá es que hay una lógica del gobierno de tratar de correr a aquellos jueces que no le son afines para determinados pronunciamientos. A ver, diputado Huichi, ustedes desde el PRO han presentado una denuncia, ¿no? Algunos diputados del PRO han presentado un recurso de amparo para la reposición con un pedido de una urgente medida cautelar del juez Cabral en su lugar en la Cámara de Casación Federal Penal. Y tengo entendido que ha habido otra presentación haciendo una denuncia contra los consejeros que tomaron esta decisión. Pero como decía Adrián, acá me parece que el tema excede el caso de Cabral y el caso del memorándum. Esto no es sino más que otro hito más en una política donde el problema es el artículo 1 de la Constitución para el gobierno kirchnerista, que dice que tenemos la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Y dentro de lo republicano, uno de los pilares es la independencia del Poder Judicial, y esto al gobierno le molesta. Pero no le molesta de hoy, le viene molestando desde el 2006, cuando modificó la ley del Consejo de la Magistratura, se agravó a partir del 2013, cuando mandó ese paquete bajo el eufemismo de democratizar la justicia, que lo que era tener una justicia adicta, y se ha agravado todavía más a partir de enero, donde podemos citar varios hitos. Este es uno más, y yo creo que no es el último, que detrás de este van a venir Ahora, otros. el fiscal está hablando de hay una situación irregular, de hecho, digo, la designación. Hay dos cuestiones que me parecen importantes, lo que ellos dicen, y que es gravísimo. La primera cuestión es que el diputado dice que Cabral iba a fallar a favor de la inconstitucionalidad del memorándum. Es decir, marca claramente que hay un anticipo de opinión. Es decir, ¿cómo saben ellos que Cabral iba a fallar en ese sentido? Es gravísimo de lo institucional que se pretenda defender una posición sobre la base de la violación de normativas. Porque en verdad, un juez no tiene que anticipar opinión. Si Cabral hoy lograse que el amparo progresara, el amparo o la cautelar progresara, hoy debería ser recusado por haber anticipado opinión de su fallo. No, bueno, por eso se dio cuenta Cabral de esto, porque lo que también dijo un columnista el fin de semana, que tenía el voto guardado en la caja fuerte, y el propio Cabral tuvo que salir a desmentir a ese columnista. De modo tal de que esto que afirma el diputado se desvanece solo con la propia declaración de Cabral. Es una simplemente especulación de tipo política para generar en torno a esta situación un escenario de arena política que no tiene nada que ver con el caso Cabral y con la razón de su impugnación. A ver, Adrián. No, me parece que primero que uno trata de no ser ingenuo. Segundo, que leer los diarios. No es que yo hablé con Cabral, es que hay que leer los diarios para que todo el mundo señala cómo venía, cuál estaba. Es igualmente grave, es igualmente grave. Lo que digo grave. es,
y saco el tema Cabral. Esta ha sido la acción del gobierno en general. La acción del gobierno en general ha sido tratar... pero no salgamos por la tangente, cambiando el eje de la discusión para generar otro tipo de debate. Si estamos hablando de Cabral, sigamos con Cabral, porque el problema de Cabral es que no tiene el desenlace de la situación de Cabral. Quedan ustedes sin ningún tipo de argumento. Por eso cambian de escenario. Salimos a hablar del gobierno cuando estamos hablando de Cabral. Y el tema de Cabral, cuando yo señalo que la situación de Cabral era naturalmente irregular, que el haber anticipado opinión sobre el fallo y hacer de la inconstitucionalidad del memorando el argumento central de la destitución es un arma absolutamente anómala y viciada. No se puede aceptar esto. Esto es la institucionalidad que está en crisis. Que es precisamente el hecho de que se ventilen cuestiones ajenas, cuestiones internas de un fallo que todavía no se conoce y que se anticipe opinión. Esto es grave desde la crisis, desde la institucionalidad. Es mucho más grave lo que ustedes señalan que la decisión del Consejo, que además es legítima y que ustedes la cuestionan. ¿Sí? La acordada, si ustedes no conocen la situación, conozcan, primero lean las acordadas de la Cámara de Casación. La Cámara de Casación dijo, la situación de Cabral queda supeditada hasta que se resuelva, hasta que se defina los mecanismos institucionales. Cuando sale la ley 27.145, a la luz y al abrigo de esa ley, la propia Cámara de Casación le pide al Consejo de la Magistratura que resuelva la situación de Cabral. El problema está, y que no va solamente Cabral, van otros 3 jueces, que precisamente la línea argumental por la cual se lo saca a Cabral es un problema de déficit en su propia función jurisdiccional. Ustedes no asistieron ni siquiera a la sesión del Consejo y hablan sin saberlo. No dice eso la resolución 180. En ningún momento hace la resolución en sus considerandos o en su motivación expresa, hace ninguna mención al mal funcionamiento de la sala o al mal desempeño de Cabral o que no cumpliera sus tareas o que no pudiera fallar. Y si fuera así, no es responsabilidad solo de Cabral, también es responsabilidad de los otros jueces y tendrían que abrir y denunciar a los otros jueces que eran corresponsables de esa situación que se le imputará en todo caso al juzgado, no a uno de sus jueces. ¿Cabral perdió su condición de juez? Pregunto. En absoluto, él sigue siendo juez del tribunal al que perteneció siempre. Lo que perdió hoy por decisión del órgano institucional en el marco de la ley es su función de subrogante, que estaba supeditada a esta situación que se dio. La condición por la cual él estaba como subrogante hoy cesó. Precisamente al darse la condición se configuró la situación que motiva a ver, diputado Pérez, el gobierno intenta siempre dar una discusión sobre una persona, ¿no? Y luego entonces vienen... Ese es el tema. No, porque no es el tema. Voy a explicar por qué no es el tema. Porque este gobierno designó, por ejemplo, un código de procedimientos, un código procesal penal nuevo para designar 17 fiscales. ¿Qué designó? Rápidamente, 17 fiscales subrogantes. Rápidamente trató de cubrir con fiscales subrogantes y en general cuando uno mira esos fiscales subrogantes son fiscales con afinidad sobre el gobierno. Entonces el tema no es Cabral, el sargento Cabral o Pepe o Pepito. El tema es una lógica implementada del gobierno que tiene que ver con ver cómo maneja la justicia y cómo si un juez no me es afín hago todo lo posible para correrlo y si un juez me es afín, lo sostengo. Esta ha sido la lógica del gobierno y en esa lógica se escribe Cabral. Entonces, con esa misma lógica, insisto, designaron 17 fiscales subrogantes, con esa misma lógica, cuando falleció Blanco como juez de La Plata, pusieron un juez subrogante en el Juzgado Federal de La Plata, violando las resoluciones de la Corte, que la Corte decía un secretario no puede ser subrogante. Pues bien, no importó. El gobierno impulsó la candidatura de Laureano Durán para cubrir esa vacancia con un juez subrogante. Entonces, lo que está en juego, más allá de Cabral, pero si no conoce la historia, el caso de La Plata fue a pedido del propio presidente de la Cámara de La Plata, que le manda a pedir al Consejo de la Magistratura que designe. Y designaron a alguien que era secretario de un juzgado y que estaba y que la propia Corte hace cesar a un juez como Colefi, la propia Corte se en 2 oportunidades que eso estaba mal. A ver, esperen. No se reagaron la vestidura cuando el juez que lo indagó a Mazot, una cámara lo hizo cesar. Hoy está en la calle Colefi.
y Montesanti puso él el subrogante. Eso no es debilidad institucional, no hay esa situación de debilidad. Los subrogantes tienen el apoyo, esos subrogantes que usted señala tienen el apoyo de la corporación judicial. Hay una ley de subrogancia, ¿no? Por supuesto, y esto es lo que está marcando la ley 27145 que entró en vigencia. ¿Cómo vamos a pretender todavía seguir al margen de la ley? Hay una anomia en la institución que es gravísima y que nació precisamente, que yo lo vengo señalando con el caso de Cabral. Es gravísimo que una persona pretenda desde la ilegalidad adquirir derechos. La ilegalidad no da derechos. No le dieron lugar a su impugnación. Pero además vota él mismo. Pero no le dieron lugar a su impugnación. Lo que él vota no solo eso. Lo que él vota es vota, pierde la votación y va y judicializa el problema. O sea, y está en su derecho. Pero no es Pero así, está en su derecho de judicializar, o acá no tiene derecho a ir a la justicia para que digan si se decidió conforme a derecho o no. Yo contribuyo con mi participación a darle a la ley su vigencia, no puedo luego salir a desconocerla. Él votó en contra. Si hubiera votado a favor, ese argumento sería válido. Votó en contra, no se sometió a ese régimen. Pero además quédese tranquilo, porque si es así, le van a dar la razón, no le van a dar la razón a la justicia. Cuando él dice que yo no hablo como juez y hablo como consejero, ¿de qué otro modo puede hablar una persona en el Consejo de la Magistratura si no es como consejero? Si es un órgano administrativo, no es jurisdiccional, no puede nunca hacer esa aclaración. Está anticipando su doble rol. Las dos cosas que sí son ciertas es que el gobierno, teniendo todos los mecanismos, mantiene vacancias. Que el gobierno mantiene vacancias para designar jueces subrogantes que tienen una mayor debilidad que los jueces designados en forma efectiva. Esto es muy fácil, se verifica, es así, verifiquen pero lo voy a verificar. La cantidad de casos estadísticamente. ¿Puedes dejarme hablar un poquito? Porque si yo estoy hablando y vos gritás, es imposible. No. Bueno, por eso, déjame hablar, yo te escucho. Aún cuando grites, te escucho. No tiene nada que ver. Vos permitime porque yo digo lo que yo quiero. Insisto, 61 jueces subrogantes del federal, 1 de cada 5 son subrogantes. En casación, en el tribunal de casación hay 4 salas, hay 12 jueces, hay 4 vacancias sobre 12 jueces. 1/3 son vacancias. La lógica de las vacancias es una lógica del gobierno para mantener jueces con debilidad. El gobierno no cubre vacancias, el gobierno mantiene las subrogancias. Entonces, hay un primer problema generado por el gobierno. Lo segundo que digo de respecto de Cabral es, casualidad, que lo sacan a Cabral cuando él estaba por fallar en el caso del memorándum con Irán. Y tiene que ver casi exclusivamente con eso. Tiene que ver con la posición o la presunta posición de Cabral. Y que como el gobierno no quería ese fallo adverso, avanza sobre Cabral. Tendría que haberse cumplido tendría que haberse cumplido la condición para cubrir la vacancia por el titular, cosa que no se cubrió, porque no se cubrió con el titular, sino que se sacó un subrogante para nombrar otro subrogante. Adrián, pero la doctora Figueroa, la compañera... No es conforme a derecho, porque además el artículo 7 de la ley 27145 dice que los subrogantes que actualmente estaban subrogando funciones continúan hasta tanto cese la causa que dio origen a su designación. Y como bien dijo Adrián, la causa que había dado origen a la designación era la vacancia de un titular, y eso no ha cesado porque han puesto otro subrogante. Me permiten, hacemos una breve pausa y ya volvemos. Está muy interesante la explicación del tema. Breve pausa y continuamos con este debate. Continuamos esta noche en el minuto 1 debatiendo la situación Cabral, la explicaba el fiscal Aguad. ¿Y ahora cómo sigue esta situación, diputado Pérez? Bueno, hoy hubo una reunión en la Asociación de Magistrados, por lo menos va a haber una movilización el día 7, creo que la ciudadanía, nosotros vamos a acompañar, como muchos. La preocupación es no solamente Cabral, es esta idea del gobierno de permanentemente avasallar al Poder Judicial, de tratar de manejar el Poder Judicial, y creo que es un tema central. Es Cabral y es casación, y casación no solamente tiene el tema del memorándum con Irán, sino que tiene también causa OTESUR, tiene las causas de corrupción. Creo que la preocupación del gobierno se centra ahí. No es nuevo, él señalaba el antecedente, yo creo que el antecedente más claro fue el proyecto de democratización de la justicia, en donde el gobierno pretendía que los consejeros fueran elegidos en la misma elección que la elección presidencial,
casi como candidatos políticos, contrariando claramente lo que dice la Constitución respecto de cómo tenía que ser la composición del Consejo. Entonces lo que digo es, hay un estilo y una idea del gobierno de manejar la justicia. En eso se inscribe Cabral, y contra eso creo que es lo que hay que pronunciarse. Doctora Watt. Yo creo que básicamente cuando nosotros desde Justicia Legítima salimos a respaldar la decisión de democratizar la justicia, nos parecía un debate esperado por la sociedad, legítimo, y un debate postergado, porque yo creo que si algo le falta a estos 30 y pico de años de democracia es la discusión sobre el modelo de poder judicial que queremos. Pero una discusión de cara a la sociedad, no hacia adentro entre cuatro paredes. ¿Usted cómo ve esta marcha que convoca la Asociación de Magistrados? Yo creo que es una forma de marcar políticamente un escenario estrictamente judicial. Yo creo que es un despropósito, a mí no me parece que ese sea el camino. Yo creo que hay que pensar en las instituciones desde su propia esencia, desde su propia ontología. Yo creo que este es el tema. ¿No ha sido el propio Mauricio Macri el que convocó? ¿No es un acto de politización de la justicia la convocatoria la hace, como explicó acá el diputado Adrián Pérez, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, la Federación Argentina de Colegio de Abogados y un montón de otras instituciones han expresado su intención de adherir, y Mauricio Macri, como dirigente político, dijo que le parece muy bien que la ciudadanía participe en defensa de un Poder Judicial independiente. No es una marcha partidaria ni convocada por el PRO ni por Mauricio Macri. Sí, nos parece bien que la gente participe, nosotros exhortamos a la gente a participar, el lema con el que se convoca esta marcha es por la defensa de la Constitución y de la independencia del Poder Judicial. Está bien, quiero decir una cosa. Perdón, especialmente a los dos diputados presentes, me llama la atención algo. Hoy apoyaron, yo soy el de Espinel empresario en general, hoy apoyaron a Cabral, AEA e IDEA, la Asociación Empresaria Argentina y el Instituto del Desarrollo Económico de Argentina. Son lobbies empresarios de los más poderosos del país. Sí. ¿Esto no afecta no va a afectar su imparcialidad? Digo, no. Son lobbies empresarios. Sí, a mí la empresa más grande del país. Son instituciones. Me parece lo siguiente, porque uno si no pone mal la discusión. Yo creo que hay muchas cosas para modificar en la justicia. No creo que la justicia hoy como está esté bien. Creo que la corporación judicial es muy fuerte. Creo que la justicia es una justicia lejana de la gente. Creo que la justicia es lenta. Creo que hay mucha burocracia que hace que los procesos sean muy lentos. Creo que hay un nivel de condena muy bajo, por ejemplo. O sea que la justicia tiene un nivel de ineficiencia alto. O sea, yo soy de los que cree que hay que modificar la justicia. Ahora, trabajemos en esto, no en hacer una justicia más afín a un gobierno, que es la vocación del gobierno. A mí no, lo que está haciendo el gobierno no resuelve las cuestiones importantes, no es que resuelve una justicia más cercana, una justicia más rápida, una justicia más efectiva. Lo único que hace el gobierno es buscar una justicia más afín, y contra eso estoy absolutamente en contra. Cuando nosotros propusimos, cuando el gobierno salió, y desde Justicia Legítima nosotros apoyamos la democratización de la justicia, estábamos hablando del órgano político, que es el Consejo de la Magistratura, darle al órgano político, llevarlo a su esencia, a darle politicidad. Yo creo que de eso se trata cuando hablamos de una justicia de cara a la gente. La justicia no es de las corporaciones, es del pueblo todo. Entonces, cuando nosotros hablábamos de instalar el debate es con la sociedad y de cara a la gente. Usted no tiene problema con la corporación, usted tiene problema. El gobierno no tiene problema con las corporaciones, tiene problema con la corrupción. Lo que quiere es manejar a los jueces para que no le investiguen la corrupción. No es un problema con la corrupción, no es un problema con la corporación. La garantía. La verdad es que yo con la corporación no tengo nada que ver, pero con la corrupción tampoco tengo nada que ver. Pero la mejor garantía para tener la justicia que ustedes quieren, que ustedes dicen que apoyan, es precisamente abrirle la puerta y ponerla de cara a la gente. De eso se trata la propuesta. Nosotros cuando Justicia Legítima salimos, dijimos nosotros lo que queremos es preguntarle a la sociedad, es interpelar al Poder Judicial sobre un debate que viene postergado. No hay debates, el mismo Poder Judicial que estuvo en la dictadura. Los paradigmas son los mismos. Gracias diputado Pérez, gracias diputado, gracias fiscal por acompañarnos también en esta noche y clarificarnos también esta situación. Última pausa y enseguida nos metemos con el tema Grecia y una sorpresa. No sé si última pausa, ¿no?